Para estas 6 personas comunes, sus rutinas diarias se convirtieron en trampas mortales de maneras que nadie podría haber predicho. Desde electrodomésticos defectuosos hasta mantenimiento descuidado, estas son las historias de cómo los aspectos más mundanos de la vida moderna se volvieron mortales. Era el 22 de marzo de 2016, y la hora punta de la mañana llenaba las calles del centro de Chicago mientras miles de oficinistas se dirigían a otro día en sus trabajos corporativos. Un edificio de oficinas de tamaño mediano en el distrito financiero se alzaba entre el centro financiero de la ciudad. Su fachada de vidrio reflejaba la luz del sol de principios de primavera mientras los empleados fluían por el vestíbulo de mármol. Robert Kim ajustó su corbata mientras se acercaba al banco de ascensores. Su maletín de cuero contenía los informes trimestrales que había pasado el fin de semana perfeccionando. A los 34 años, el metódico contador había trabajado en el piso 15 del edificio durante 8 años, estableciendo una reputación de precisión y fiabilidad que le había ganado un flujo constante de clientes corporativos. Sus colegas lo conocían como el profesional tranquilo que llegaba temprano cada mañana y se quedaba in hasta tarde para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. La rutina diaria de Robert nunca variaba. Llegaba a las 7:30 de la mañana en punto, tomaba el mismo ascensor para evitar las multitudes y pasaba la primera hora revisando su agenda mientras disfrutaba de un café del edificio. Su modesto apartamento de un dormitorio estaba a solo 6 cuadras, lo que le permitía caminar al trabajo sin importar el clima impredecible de Chicago. Esa mañana, Robert notó que el ascensor parecía responder más lentamente de lo habitual cuando presionó el botón de llamada, pero atribuyó el retraso a los sistemas envejecidos del edificio. El edificio había sido construido en la década de 1990, y aunque cumplía con todos los códigos de seguridad, algunos de los sistemas mecánicos comenzaban a mostrar su antigüedad. Robert había escuchado a los trabajadores de mantenimiento hablar sobre reparaciones del ascensor en las últimas semanas, pero la administración del edificio había asegurado a los inquilinos que todos los sistemas funcionaban correctamente. Cuando Robert entró en el familiar ascensor, presionó el botón para el piso 15 y se preparó para el rutinario viaje de 45 segundos a su oficina. Entre los pisos 12 y 13, el ascensor se detuvo bruscamente, lanzando a Robert contra la pared trasera. Las luces parpadearon momentáneamente antes de volver a la normalidad, y el familiar zumbido del motor se silenció. Robert presionó el botón de llamada de emergencia, y un guardia de seguridad le aseguró que el mantenimiento había sido notificado. Pasaron casi 20 minutos sin ninguna señal de movimiento. Durante un intento de reinicio remoto de los sistemas, el ascensor cayó repentinamente varios pies en un brusco movimiento incontrolado, acompañado por un sonido de impacto chirriante desde dentro del hueco. Un componente de freno de reemplazo no certificado, aprobado durante un ciclo de mantenimiento de reducción de costos, causó un retraso en el accionamiento del regulador de seguridad. Ese breve retraso permitió que la cabina ganara suficiente impulso para levantar a Robert de su posición antes de que las abrazaderas finalmente se activaran. El ascensor rebotó ligeramente cuando el mecanismo de respaldo se activó, lanzándolo lateralmente contra el panel lateral con suficiente fuerza para causar un trauma interno severo. El impacto lo dejó desorientado y se desplomó poco después. Nunca recuperó la conciencia. Los inspectores de edificios determinaron más tarde que el ascensor había pasado más de 2 años sin una revisión completa a pesar de que los registros de inspección mensuales mostraban firmas. El contratista de mantenimiento fue retirado discretamente del servicio y el edificio recibió múltiples citaciones de seguridad. La familia de Robert presentó una demanda por muerte injusta que se resolvió sin divulgación pública. El informe oficial enumeró un trauma contundente fatal causado por el retraso en el enganche del freno durante la caída. Era el 8 de julio de 2014 y el abrasador sol de Arizona caía sobre los barrios suburbanos de Phoenix, donde las temperaturas ya habían alcanzado 108 grados para media tarde. El calor implacable llevó a los residentes a refugiarse en interiores para buscar alivio con el aire acondicionado y los ventiladores de techo, creando una demanda máxima en la red eléctrica que servía a la extensa ciudad desértica. María Santos extendió sus planes de lecciones sobre su cama, agradecida por la brisa refrescante del ventilador de techo que había estado funcionando continuamente durante los últimos 3 días. A los 29 años, la maestra de primaria acababa de completar su programa de escuela de verano y estaba usando las semanas restantes de vacaciones para prepararse para el próximo año académico. Su aula de 3er grado en la escuela primaria de Desert había recibido reconocimiento por sus métodos de enseñanza innovadores, y María se enorgullecía de crear lecciones atractivas que hacían que el aprendizaje fuera divertido para sus estudiantes. La casa de alquiler que María compartía con 2 compañeros de cuarto era típica de la construcción más antigua de la zona, construida en la década de 1980 cuando Phoenix experimentaba un rápido crecimiento.
El ventilador de techo en su dormitorio era original de la casa. Su aspa de metal blanca muestra signos de envejecimiento y el soporte de montaje ocasionalmente produce pequeñas vibraciones a las que María se había acostumbrado en los últimos 2 años. Ella había mencionado el tambaleo a su casero durante las solicitudes de mantenimiento rutinario, pero él le había asegurado que los ventiladores más antiguos naturalmente desarrollaban un movimiento menor con el tiempo. La dedicación de María Fari a sus estudiantes se extendía mucho más allá del aula, ya que pasaba incontables horas creando materiales de aprendizaje personalizados y manteniéndose al día con la investigación educativa. Su dormitorio se había convertido en una oficina improvisada durante las vacaciones de verano, con pilas de revistas educativas y trabajos de estudiantes cubriendo cada superficie disponible. Esa tarde, María estaba revisando hojas de ejercicios de matemáticas que había creado para estudiantes que tenían dificultades con la aritmética básica. Se había colocado directamente debajo del ventilador de techo para aprovechar al máximo el flujo de aire, con sus papeles sujetos con pequeños objetos para evitar que se volaran por la habitación. Mientras María se concentraba en su trabajo, el ventilador de techo sobre ella comenzó a producir un ruido de molienda inusual que se hacía progresivamente más fuerte. El soporte de montaje, debilitado por años de vibración constante y las variaciones extremas de temperatura de Finch, había desarrollado fracturas por estrés alrededor de los tornillos de montaje corroídos que habían sido instalados incorrectamente durante una renovación anterior. Los tornillos desalineados y los anclajes de los soportes desgastados se habían aflojado gradualmente con el tiempo, alcanzando un punto crítico en el que ya no podían soportar el peso de 25 libras del ventilador, combinado con la fuerza centrífuga de las aspas giratorias. María levantó la vista de sus papeles justo cuando el soporte de montaje cedió por completo, haciendo que todo el conjunto del ventilador se desprendiera a gran velocidad y cayera hacia su cama. La pesada carcasa del motor golpeó su cabeza con una fuerza tremenda, mientras que las aspas de metal infligieron un trauma adicional a su cráneo y parte superior del cuerpo. El impacto causó una fractura de cráneo deprimida y una lesión cerebral catastrófica. Sus planes de lecciones estaban esparcidos por la cama y el suelo, muchos manchados de sangre por el impacto devastador. María Santos murió haciendo lo que más amaba, preparándose para educar e inspirar a la próxima generación de estudiantes. El propietario recibió múltiples citaciones de seguridad después de que los investigadores confirmaron que había documentado los informes de los inquilinos sobre el ventilador, pero no organizó las reparaciones adecuadas. Se presentó una demanda civil por muerte injusta y la aseguradora de la propiedad resolvió el caso discretamente fuera de los tribunales. El forense enumeró la causa de la muerte como trauma contundente fatal, consistente con el impacto de un accesorio de techo desprendido. Más tarde, las autoridades locales de vivienda emitieron un boletín de seguridad recordando a los propietarios que verifiquen el montaje estructural de los ventiladores de techo antiguos durante las inspecciones de rutina, pero no se implementaron cambios formales en las políticas. Era el 15 de octubre de 2017, y el aire fresco de otoño en Denver llevaba el aroma de hojas caídas mientras los propietarios de toda la ciudad se preparaban para los meses de invierno que se acercaban. El vecindario suburbano de Highlands Ranch zumbaba con actividad de fin de semana mientras los residentes abordaban proyectos de mantenimiento estacional, desde preparar los sistemas de riego para el invierno hasta organizar garajes llenos de equipos de verano. Thomas Chen se secó el sudor de la frente mientras inspeccionaba su taller recién organizado, el resultado de 3 fines de semana instalando paredes de tablero perforado y soluciones de almacenamiento personalizadas. A los 42 años, el ingeniero de software había canalizado su mente analítica en proyectos de mejora del hogar que proporcionaban un contraste satisfactorio a su trabajo diario desarrollando sistemas de bases de datos para una importante empresa de telecomunicaciones. Su garaje se había convertido en un espacio de trabajo meticulosamente organizado donde cada herramienta tenía su lugar designado. Thomas se sentía particularmente orgulloso de su reciente instalación de un abridor automático de puerta de garaje. Un proyecto que había abordado él mismo a pesar de las sugerencias de su esposa de contratar a un instalador profesional. La vieja puerta manual se había vuelto cada vez más difícil de operar y el nuevo sistema prometía conveniencia y seguridad para su familia. Thomas había pasado horas estudiando el manual de instalación y viendo tutoriales en línea, confiado en que su experiencia técnica garantizaría una instalación exitosa. El proyecto había tomado más tiempo del esperado, requiriendo 2 fines de semana completos para completar el cableado y la calibración de los sensores de seguridad. Thomas había seguido cuidadosamente las instrucciones del fabricante, pero había decidido omitir la inspección de seguridad profesional recomendada para ahorrar la tarifa de $150. Su formación en ingeniería le daba confianza en su capacidad para verificar que todos los sistemas funcionaran correctamente. Esa noche Thomas estaba dando los últimos toques a la organización de su taller cuando escuchó a su esposa llamándolo para cenar desde la cocina.
Recogió sus herramientas y se preparó para cerrar el garaje por la noche, satisfecho con el progreso que había logrado en sus proyectos del fin de semana. Mientras Thomas caminaba hacia la casa, presionó el botón del control remoto para activar la puerta automática del garaje, observando cómo la pesada puerta comenzaba su descenso por los rieles de metal. La puerta aislada de 200 libras se movía de manera suave y silenciosa, una mejora significativa sobre el antiguo sistema manual. A mitad de camino hacia la puerta de la cocina, Thomas se dio cuenta de que había dejado su teléfono móvil en el banco de trabajo donde lo había estado usando para reproducir música durante su proyecto. Sin pensarlo, se agachó rápidamente bajo la puerta que descendía para recuperar su teléfono del banco de trabajo. Thomas asumió que los sensores de seguridad que había instalado detectarían su movimiento y revertirían la puerta automáticamente. Queriendo una cobertura más amplia, había montado los sensores varios centímetros más arriba de la colocación recomendada por el fabricante, creyendo que crearía un campo de detección más amplio. En cambio, este ajuste creó una zona ciega a lo largo de su parte superior del cuerpo. El haz infrarrojo pasaba por encima de su pecho inferior, dejando al sistema incapaz de registrar su presencia una vez que se agachó bajo la puerta. La pesada puerta del garaje continuó su descenso, atrapando a Thomas bajo su peso mientras se inclinaba sobre el banco de trabajo para agarrar su teléfono. Durante la instalación, había aumentado la configuración de calibración de fuerza para que la puerta se cerrara más suavemente, lo que impidió que el motor detectara resistencia una vez que se hizo contacto. Como resultado, el sistema no activó la reversa automática y continuó aplicando presión. El motor de la puerta presionó con fuerza sostenida sobre su espalda y cuello, inmovilizándolo boca abajo contra el suelo de concreto. Con el pecho comprimido y sin posibilidad de flujo de aire, Thomas perdió el conocimiento en menos de un minuto mientras el motor mantenía la puerta en la posición bloqueada sin activar ninguna alarma o reversa de seguridad. Thomas Chen murió por asfixia compresiva después de perder el conocimiento. Su cuerpo fue descubierto por su esposa cuando vino a ver por qué no había respondido a su llamada para cenar. Los investigadores confirmaron que los sensores de seguridad se habían instalado más alto de lo recomendado, creando una zona ciega que no detectó su parte superior del cuerpo una vez que se paró bajo la puerta descendente. Era el 3 de diciembre de 2015 y el aire húmedo de la noche de Miami llevaba los sonidos del tráfico y música lejana, mientras los residentes de la ciudad se acomodaban en sus rutinas nocturnas. El distrito Art Deco brillaba con luces de neón mientras los vecindarios residenciales se preparaban para otra noche cálida en el clima subtropical que definía la vida en el sur de Florida. Jennifer Walsh se quitó los zapatos de enfermera al entrar en su apartamento de un dormitorio, exhausta después de un turno particularmente desafiante de 12 horas en el Laucemi del Hospital Jackson Memorial. A los 31 años, la dedicada enfermera había pasado los últimos 8 años cuidando a pacientes críticamente enfermos, desarrollando una reputación entre sus colegas por su experiencia clínica y su compasiva manera de tratar a los pacientes. Su apartamento servía como un santuario donde podía desconectarse de las exigencias emocionales y físicas de su profesión. El edificio de apartamentos, construido en la década de 1960, conservaba gran parte de su infraestructura eléctrica original, a pesar de albergar inquilinos que dependían mucho de dispositivos electrónicos modernos. Jennifer se había acostumbrado a las ocasionales fluctuaciones de energía y a la necesidad de reiniciar los disyuntores cuando demasiados electrodomésticos funcionaban simultáneamente. Su casero había prometido mejoras eléctricas durante más de un año, pero el trabajo se había pospuesto repetidamente debido a preocupaciones de costos. El método favorito de Jennifer para relajarse después de turnos difíciles consistía en tomar baños largos y calientes mientras escuchaba música o podcast que la ayudaban a pasar del entorno clínico del hospital al confort de su hogar. Recientemente había comprado un nuevo altavoz Bluetooth impermeable, emocionada por la perspectiva de disfrutar de audio de alta calidad durante su rutina de baño nocturna. El dispositivo había recibido excelentes reseñas por su calidad de sonido y resistencia al agua. El turno de esa noche había sido particularmente estresante, involucrando 2 paros cardíacos y un caso de trauma que había requerido que trabajara estrechamente con el equipo quirúrgico durante varias horas. Jennifer sintió la tensión familiar en sus hombros y cuello que provenía de largos periodos de pie y la carga emocional de cuidar a pacientes cuyas condiciones seguían siendo críticas. Jennifer llenó su bañera con agua caliente y añadió sales de baño con aroma a lavanda, creando un ambiente aromático diseñado para promover la relajación y el alivio del estrés. Colocó su nuevo altavoz Bluetooth en el borde ancho de la bañera, posicionándolo cuidadosamente para proporcionar una calidad de sonido óptima mientras lo mantenía a salvo del contacto directo con el agua.
El altavoz seguía conectado a su cargador de pared, enchufado en el tomacorriente original del baño de los años 1960, que carecía de protección moderna contra fallos de circuito a tierra. Mientras Jennifer se acomodaba en el agua tibia, alcanzó el altavoz para ajustar el volumen de su lista de reproducción, que incluía una combinación de música clásica y sonidos de la naturaleza. El altavoz, que parecía funcionar normalmente, había desarrollado un problema de intrusión de humedad en su aislamiento interno. Todavía conectado a su cargador y enchufado a un tomacorriente del baño sin protección contra fallos de tierra, el cableado comprometido permitió que la corriente viajara directamente a través de ella cuando tocó la carcasa con las manos mojadas. El ambiente húmedo del baño había comprometido gradualmente la aislación del dispositivo durante las últimas semanas de uso. Cuando la mano mojada de Jennifer hizo contacto con la superficie metálica del altavoz, una potente corriente eléctrica del cargador de pared pasó a través de su cuerpo y hacia el agua de la bañera, creando un circuito mortal que su cuerpo no pudo sobrevivir. El dispositivo defectuoso, aún conectado al viejo cableado del edificio sin protección contra fallos a tierra, entregó una descarga de suficiente amperaje para causar un paro cardíaco inmediato, y Jennifer perdió el conocimiento instantáneamente. Jennifer Walsh fue encontrada varias horas después por su compañera de cuarto, quien había regresado de su propio turno de trabajo para descubrir la puerta del baño cerrada y sin respuesta a sus llamadas. Los investigadores señalaron que el dispositivo había permanecido enchufado a una toma de corriente sin interruptor de circuito por falla a tierra, a pesar de la intrusión de humedad en sus componentes internos. Posteriormente, se emitió un aviso de seguridad limitado a los consumidores después de que se identificaran fallos similares relacionados con la humedad en otras unidades durante las pruebas del producto. Era el 18 de enero de 2013, y el frío intenso de un invierno en Nueva Inglaterra envolvía Boston mientras las temperaturas caían a 12 grados Fahrenheit, obligando a los residentes a buscar calor en apartamentos mal calefaccionados y edificios envejecidos en toda la ciudad. El distrito universitario zumbaba con la intensa quietud de los estudiantes preparándose para los exámenes finales, su aliento visible en el aire helado mientras se apresuraban entre bibliotecas y cafeterías. David Rodríguez se ajustó más su suéter de lana mientras se acomodaba en su escritorio, rodeado de pilas de libros de filosofía y notas manuscritas que representaban meses de investigación para su tesis de maestría. A los 26 años, el dedicado estudiante de posgrado había pasado los últimos 3 años inmerso en la filosofía existencialista, explorando preguntas sobre la mortalidad humana y el significado de la existencia que parecían particularmente relevantes durante los largos y oscuros meses de invierno. Su pequeño estudio servía tanto de espacio vital como de biblioteca de investigación, con cada superficie cubierta de materiales académicos. El sistema de calefacción del apartamento, original del edificio de los años 1920, proporcionaba un calor mínimo a pesar de las garantías del casero de David de que cumplía con los estándares básicos de habitabilidad. David había aprendido a depender de un pequeño calefactor eléctrico para crear un ambiente de trabajo cómodo alrededor de su escritorio, donde pasaba la mayor parte de sus horas despierto leyendo, escribiendo y contemplando las preguntas filosóficas que definirían su carrera académica. El calefactor había sido su compañero constante durante 3 inviernos. La tesis de David exploraba el concepto de existencia auténtica frente a la mortalidad, basándose en las obras de Heidegger, Sartre y Camus para examinar cómo la conciencia de la muerte influye en la toma de decisiones humanas. La ironía de su enfoque académico se haría trágicamente evidente en las horas que siguieron. Esa noche, David había estado trabajando durante más de 12 horas seguidas, impulsado por el café y la determinación de completar una sección crucial de su tesis antes de la reunión del día siguiente con su asesor. El calefactor zumbaba suavemente junto a su escritorio. Sus bobinas brillantes proporcionaban tanto calor como una presencia reconfortante durante las horas solitarias de trabajo académico. A medida que el agotamiento finalmente superó su determinación, la cabeza de David comenzó a inclinarse mientras luchaba por mantener el enfoque en el denso texto filosófico frente a él. La combinación de fatiga mental, el aire cálido del calentador y la hora tardía crearon las condiciones perfectas para una siesta no intencionada. Los ojos de David se cerraron mientras se desplomaba hacia adelante en su silla, con la cabeza descansando sobre sus brazos encima del libro abierto que había estado leyendo. El calentador seguía funcionando a solo 1 metro de la forma dormida de David. Sus componentes internos se sobrecalientan gradualmente debido a la acumulación de polvo, la protección térmica desgastada y el diseño barato tras un uso prolongado. Pequeñas chispas comenzaron a siarquearse dentro de la carcasa del calentador a medida que los componentes sobrecalentados alcanzaban su punto de fallo. Las primeras llamas aparecieron en la carcasa de plástico del calentador mientras el material fundido comenzaba a nigotear al suelo.
El plástico en llamas goteó sobre papeles y libros cercanos que David había apilado alrededor de su espacio de trabajo, haciendo que humeasen antes de prenderse fuego. Los materiales académicos secos proporcionaron el combustible perfecto para el fuego creciente, que se extendió rápidamente por el desordenado apartamento. La alarma de humo que debería haber proporcionado una advertencia temprana había sido completamente desactivada semanas antes cuando David había quitado la batería por completo. David Rodríguez murió por inhalación de humo mientras dormía, sin despertar nunca mientras los gases tóxicos llenaban su pequeño apartamento. El fuego consumió el trabajo de su vida junto con su vida, destruyendo 3 años de investigación y los conocimientos filosóficos que habían definido sus estudios de posgrado. La investigación reveló múltiples violaciones del código de incendios en el edificio, incluyendo detectores de humo faltantes y salidas de emergencia bloqueadas. La muerte de David llevó a una aplicación más estricta de los códigos de seguridad contra incendios en las viviendas estudiantiles. Era el 27 de noviembre de 2018 y el aire fresco de otoño en Minneapolis llevaba el aroma de humo de leña y hojas caídas mientras las familias de toda la ciudad se preparaban para las celebraciones de Acción de Gracias. Los vecindarios suburbanos zumbaban con actividad mientras los residentes hacían los preparativos finales para las reuniones festivas. Sus hogares se llenaban con los aromas de platos tradicionales y el calor de las tradiciones familiares. Sarah Johnson revisó su pavo una última vez mientras se preparaba para recibir a su familia extendida para su primer día de Acción de Gracias en su nuevo hogar. A los 35 años, la exitosa gerente de marketing había logrado recientemente su sueño de ser propietaria de una casa, comprando la casa bien mantenida después de años de ahorro y cuidadosa planificación financiera. La festividad representaba no solo una reunión familiar, sino una celebración de sus logros personales y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. La casa había pasado todas las inspecciones requeridas durante el proceso de compra, lo que le dio a Sarah la confianza de que había hecho una inversión sólida en un hogar seguro y cómodo. La caldera original instalada cuando se construyó la casa en 1962 había recibido una inspección básica de seguridad que no encontró preocupaciones inmediatas. Sarah había planeado que el sistema de calefacción fuera revisado profesionalmente después de las vacaciones, queriendo enfocar su presupuesto inicial de mejoras en el hogar en actualizaciones cosméticas y muebles. Sarah había pasado semanas planeando el menú perfecto para el Día de Acción de Gracias, investigando recetas y preparando platos que mostrarían sus habilidades culinarias a los miembros de la familia que siempre habían estado impresionados por su atención al detalle. Su experiencia en marketing le había enseñado la importancia de crear experiencias memorables y estaba decidida a hacer de este Día de Acción de Gracias una celebración que su familia recordaría durante años. Esa mañana, Sarah se despertó sintiéndose ligeramente nauseabunda y mareada, síntomas que atribuyó a los nervios previos a la fiesta y a la emoción de organizar su primera gran reunión familiar. Había estado experimentando síntomas similares durante varias semanas, incluyendo dolores de cabeza persistentes y una fatiga inusual que había culpado al estrés laboral y a las exigencias de instalarse en su nuevo hogar. Mientras Sarah trabajaba en la cocina durante toda la mañana, abriendo el horno con frecuencia para revisar el pavo y los acompañamientos, permanecía inconsciente de que el intercambiador de calor de la caldera había desarrollado una grieta fina que estaba filtrando monóxido de carbono en el sistema de circulación de aire de la casa. El gas incoloro e inodoro había estado filtrándose en la casa muy a niveles bajos durante semanas, explicando los dolores de cabeza y la fatiga que ella había descartado como estrés. Esa mañana, con la caldera funcionando continuamente y la casa sellada contra el frío, el monóxido de carbono se acumuló hasta alcanzar una concentración letal sin que ella lo supiera. No había un detector de monóxido de carbono instalado en la casa, y sin una alarma, los niveles crecientes pasaron desapercibidos. La ubicación de la cocina cerca de los conductos principales de calefacción significaba que Sarah estaba expuesta a las concentraciones más altas de monóxido de carbono mientras pasaba horas preparando la elaborada cena de Acción de Gracias. Cada vez que abría el horno o se movía por la cocina, inhalaba más del gas mortal que gradualmente estaba superando la capacidad de su cuerpo para transportar oxígeno a los órganos vitales. Los síntomas de Sarah empeoraron durante la mañana a medida que los niveles de monóxido de carbono en su torrente sanguíneo alcanzaron niveles críticos. El gas se unió a sus glóbulos rojos con una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno, asfixiándola efectivamente a nivel celular mientras permanecía consciente e inconsciente del peligro. Mientras Sarah se inclinaba para rociar el pavo una última vez, el monóxido de carbono acumulado en su sistema le hizo perder el conocimiento y colapsar en el suelo de la cocina. Sarah Johnson murió por envenenamiento de monóxido de carbono solo unas horas antes de que su familia llegara para la celebración de Acción de Gracias que había planeado con tanto cuidado.
Su familia descubrió su cuerpo cuando llegaron para la cena, encontrando la casa llena del aroma de una comida perfectamente cocinada y la tragedia de una vida truncada por un asesino invisible. La investigación reveló que el horno había estado filtrando bajos niveles de monóxido de carbono durante semanas, lo que explicaba sus síntomas recientes. Gracias por ver. Haz clic en el siguiente video que te hará mirar tu propia casa con nuevos ojos.